Saludos trospidos snorkis, bienvenidos a un snorky vídeo más, de donde de esa casa llena de maldad y vileza, pero siempre friki. Ya sabéis, vuestra casa snorky, donde caben todos y de todo. ¿Y hoy de qué vienes a hablar, Javi? Pues vengo a hablar de la película Tetris, que ha salido directamente en Apple TV, está producida por ellos y está bastante bien, está bastante bien. Así que vamos a hablar de ella y como siempre, dentro vídeo. Pues bueno, Tetris, ¿de qué va Tetris? Tetris es, por decirlo, a ver, quién conseguía los derechos de Tetris a nivel internacional. Tetris fue creado por Alexei Pajitnov en la década de los 80, pero como pertenecía a Rusia, los rusos tenían derecho para ver qué hacían con ellos, cómo los vendían, etcétera. Estamos en un tiempo de los 80 que es el cambio de Rusia, está Mikhail Gorbachev de presidencia y es el cambio un poco de Rusia, abrir puertas. Entonces, a través de este informático que crea el Tetris desde Rusia, todos quieren tener los derechos para venderlos. Y ahí se centra en tres vías. Tenemos el personaje de Taron Egerton, que es Henry Rogers, quien se alía con Nintendo para poder tener esos derechos y poder distribuirlo a nivel mundial. Por otra parte tenemos a una conglomeración británica llamada Microsoft, que está presidida por padre e hijo, por Robert Maxwell y Kevin Maxwell, donde intentan hacer los trapos sucios para quedarse. Y por otra parte tenemos a otro comprador de videojuegos de Europa, interpretado por Toby Jones, que se llama Robert Stein, que es el que primero accedió a los videojuegos, pero vendió la idea del Tetris sin tener antes las licencias, ¿vale? Y va sobre todo eso. Es una película que a mí me ha gustado muchísimo, en el sentido de que me recuerda un poco al Puente de los Espías, ¿vale? Me recuerda un poco al Puente de los Espías, pero en plan videojuegos, ¿vale? En plan videojuegos. Se intenta sacar la tajada de Rusia de ese videojuego, pero te vas a enfrentar contra la KGB, etcétera, y tenemos ese problema. Entonces, para mí la escena que me mola más de esta película es la escena de los... No son tres interrogatorios, sino están dentro del edificio donde se creó el videojuego y vamos a ver que hay tres habitaciones donde están cada uno por separado los tres y están negociando el precio del videojuego, y está muy interesante y muy divertida, no, pero está muy interesante. Después, lo que me ha gustado mucho, y esto va a ser importante, claro, que Tetris está asociado a la famosa consola del Game Boy de Nintendo, que salió en los 80, y Tetris está muy ligado a eso. Entonces vamos a ver el prototipo, vamos a ver lo que crearon esa consola. O sea, a los que sois amantes de los videojuegos, a los que sois amantes de estas historias, la película os va a molar mucho. Y al que no sois amantes, pero os gusta un poco el espionaje, un poquito así, las películas de Guerra Fría, también os va a gustar mucho, porque es la mezcla de todo esto. Entonces, lo que decía, está muy bien. Además, la idea es muy original de cómo van presentando la película, porque primero te presentan los jugadores tipo pantalla 8 bits, o sea, te presentan los personajes tipo pantalla 8 bits. Después, cada trama o eso te lo va presentando también en 8 bits, te va diciendo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta que te has pasado el juego, y lo presenta siempre en 8 bits. Creo que está muy bien ese toque. La música está genial. La música está genial porque la música está hecha por los Rambrain y se basa a través de la música original de Tetris. Después hace una variación
de toda la música a través de la película y está muy bien. La Ron Brain también la habéis oído porque ha hecho la última música de la película de Dragones y Mazmorras, ha hecho la de Luces, si no me equivoco, si no me equivoco también ha hecho la de Batman, pero la Lego Movie, etcétera, y creo que si no me equivoco también participó en una de Sherlock Holmes, pero así por encima, ¿vale? En todo eso. Vamos a tener música de los 80, vamos a tener la música, variaciones de Blondie, variaciones de la canción de Bonnie Tyler, etcétera, o sea que está muy bien. Y te va a presentar una Rusia de los 80 donde el KGB o la madre patria domina todo esto. Todo esto. Y es a través de los tres personajes que ya hemos dicho, tres personajes o tres formas de ver como quieren. Y el más honesto en este sentido es el personaje de Henry Rogers. Pero creo que es una película que le tenéis que dar una oportunidad o lo vais a pasar genial. Después de la película, no os voy a hacer ningún spoiler de cómo va todo, pero que está muy bien. Vais a ver imágenes reales de cuando Henry Rogers estuvo en Rusia y estuvo grabando, etcétera. Vais a ver que los capitalistas son peores que los propios de la KGB y que algunos rusos son mejores que los propios capitalistas porque buscan el bien común, no el bien propio, que aquí se basa mucho en eso. Y es una película que os va a encantar porque a mí me ha gustado muchísimo. Taron Egerton creo que está muy bien haciendo de Gen. Sí, lo que pasa es que me resulta ver todavía esa cara de crío joven. Me pasa un poco como Leonardo DiCaprio en sus tiempos, que le veía cara de crío, pues a ver, igual, aunque le han puesto un bigote, etcétera, todo eso. Pero creo que va a molar mucho. Y os vuelvo a decir, a lo que sois amantes de los videojuegos, a eso, ver el nacimiento de la Game Boy, ver a la Nintendo, cómo habrá de esos videojuegos, de Zelda, de Mario Kart, etcétera, cosas así. Vamos a ver la guerra también entre Nintendo y Atari, porque Atari sacó antes este videojuego sin los permisos, o sea, es una película que está tan bien, de eso, casi es una película como de juicios que vas viendo los contratos, etcétera. Cada uno creía que tenía algo que habían comprado, pero nadie tenía los derechos de Tetris, nadie los tenía y mola mucho en ese sentido. Creo que la ambientación está muy bien. Me gusta mucho el papel del creador del videojuego, Alexander Pajidinto, interpretado por Nikita Efremov. Me ha molado mucho. Vamos a ver momentos duros de esa Guerra Fría, como la KGB se las tornaba, etcétera. Pero creo que es una película de 2 horitas que está muy divertida en ciertos momentos. Es también el gran sueño americano y como en aquella época los rusos también querían ese gran sueño americano, y me lo he pasado genial. Pero sobre todo, vuelvo a decir, a los amantes de videojuegos, a los que sois muy frikis de los videojuegos, de las historias, etcétera, es una historia genial que o lo vais a pasar genial viéndola y vais a disfrutar mucho. Música, ambientación, personajes, etcétera. Vas a empatizar con unos, con otros no vas a empatizar. Siempre vais a ver que hay un ruso bueno en medio de todo esto, etcétera. Y va a ser muy interesante. Así que, chicos, os dejo. Nos vemos en otro vídeo. Y como siempre os digo, ser buenos pero con malicia. Y poner un oso en vuestra vida. Hasta luego.